Bien, quiero que abras Biblia en tu casa y abras Apocalipsis capítulo 21. Quiero esta noche hacer algo que no hago comúnmente en las enseñanzas, pero quiero que leamos primero la palabra de Dios para que nos sirva como marco de referencia a lo que vamos a hablar esta noche. Así que Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así la escritura, esta es la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Faltan pocos versos, capítulo 21, unos versículos ahí hasta que, versículos más adelante, versículo 5, versículo 6 hasta no sé cuál es el último versículo de ese capítulo. Luego viene el capítulo 22 y se terminó la palabra, se terminó la Biblia. Hemos terminado toda la revelación de Dios. Y escojo estos versículos para iniciar, porque me interesa que tú pienses sobre todo en esas palabras, y ese es el marco que vamos a tener esta noche para poder hablar. Dice ahí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Al final ya de la historia, Juan vio que al final de todo, cuando todo se ha de revelar como es, cuando nuestro Señor Jesús ha de venir a este mundo, gobernará, cuando las fuerzas del mal finalmente serán derrotadas, no porque ahora no estén derrotadas, no porque ahora estén como ganando la batalla, no, ellas están vencidas, pero cuando por fin el reino sea entregado a nuestro Señor Jesús y Él tenga todos los dominios, los principados, todo bajo sus pies, dice ahí: habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta noche yo quiero seguir con el tema que iniciamos el domingo. Y el domingo nosotros hablamos acerca de la respuesta a los problemas del hombre, a los problemas del mundo, de los problemas del mundo material, los problemas que hay. Y entonces nos damos cuenta, si tú haces un giro así de 180 grados o de 360 y das la vuelta y miras todo alrededor y tratas de salir quizás de la cápsula en la que vives, te vas a dar cuenta que hay problemas, que hay necesidad, que hay dificultad, que hay adversidad, que pareciera que el mundo, está vuelto una nada, como que no hay nada rescatable en esta tierra. A veces mirar noticias es mirar cosas en donde solo se ven malas y pésimas noticias. Alguien decía hace poco que mirar las noticias era como mirar el espacio. No sé si se acuerda del espacio. Hace unos años era el periódico amarillista y sensacionalista que estaba había en el país. Entonces usted miraba una noticia y eso era la sangre, si había muertos se mostraban la sangre, así una cosa tremenda, etcétera, etcétera. Y entonces alguien decía, pareciera que ahorita todo lo que se ve en las noticias, no interesa si es el espacio o no, es eso, porque hay violencia, hay muerte, y si no es eso, entonces hay pobreza, hay escasez, y si no hay eso, entonces es que hay corrupción, y si no hubiera nada de eso, es que el mundo se está destruyendo, se está acabando. Pero las palabras de Apocalipsis capítulo 21, y yo empecé diciendo, ya está terminándose la Biblia, faltan más de 30 versículos, no faltan y se acaba la Biblia. Ya eso es lo último, es la última revelación. Pero tú ves un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo quiero que pienses un momento antes de entrar a lo que vamos esta noche a estudiar. Porque yo ahí en la introducción mi esposa me decía: oye, ¿por qué pusiste tantos títulos a esa predicación? Porque me interesa que usted entienda. Uno, esto es la continuación de la solución a los problemas del mundo. Sí, pero el subtítulo era la redención del mundo. Y después, pues bueno, la serie en la que estamos, que es Dios versus el mundo.
Y me interesa porque quiero que tú te des cuenta cómo es que el Dios, el Evangelio, tiene una respuesta y una esperanza para este mundo. Y piensa un momento en el cuerpo humano. El cuerpo humano, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, disfrutamos de él porque como que no duele nada. Bueno, eso es general, en términos generales sucede así, porque hay niños que casi que desde que nacen están sufriendo ellos. Pero en términos generales, si usted ve a los niños, eso es corra para aquí, corra para allá, no se cansan, usted no sabe ni dónde apagarlos porque tienen tanta energía, pero vaya usted pasando los años, llegan los 40, 45, 50 y usted ya, ¿dónde está el botón para prenderlo? Porque es que no se quiere mover. Y si usted llega a los 60, 70, ya es que le duele todo. ¡Ay! Me quedé, no me puedo mover. Cualquier cosa. Y entonces pareciera que el cuerpo es algo de desechar. Parece que, como decían algunos filósofos y algunas personas y algunas doctrinas religiosas, el cuerpo, la materia es desechable, es mala, es corrupta en sí misma. Por lo tanto, la salvación nada tiene que ver con eso. En realidad lo importante es el alma. De igual manera, de la misma manera sucede con la creación. Y entonces tú miras la creación, los animales y todo esto, y tú ves, tan bonito, pero se está destruyendo. Ya nos están hablando del cambio climático y por ahí usted puede ver fotografías en donde está un oso polar. ¿Sabía usted que un oso polar puede nadar tranquilamente cualquier 10, 15 kilómetros en mar abierto sin ningún problema? Esos animales son tremendos. Pero es que ya simplemente ahora le toca nadar todo porque se está derritiendo su hábitat natural. ¿Cuántos animales ya han dejado de existir? ¿Cuántas cosas se están destruyendo de nuestra naturaleza por nosotros mismos, por tener más recursos o más materia prima, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces como que este mundo, no, ya, esto no. Y tantos problemas que hay, no. A eso, yo quiero que pensemos en eso y esta noche tratemos de reflexionar un poco qué dice la Biblia, qué dice el Evangelio del mundo material, qué dice la cruz de Cristo frente a la creación, qué dice la cruz de Cristo frente a nuestros cuerpos. Porque a veces, y eso es un error que cometemos nosotros los predicadores, es que hablamos tu alma, pero ¿qué pasó con el cuerpo? Es que no hay nada para el cuerpo. ¿Y qué pasó con el mundo material? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Es que acaso esto no tiene una esperanza? Bueno, yo quiero que esta noche respondamos a esto, porque si hay una respuesta a los problemas del mundo, si hay una solución, hay una esperanza. Y entonces abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Y ese quizás es uno de los capítulos más bonitos de la Biblia, uno de los más interesantes, porque comienza con un versículo que lo llena uno de fe, de motivación, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero de ese no voy a predicar, de ese no vamos a hablar. Vamos a ubicarnos ahí en el versículo 18 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 25. Y yo quiero que tú te fijes esta noche en dos cosas principales acá. Uno es la realidad presente del mundo y la segunda es el cambio de la presente realidad o la redención del mundo. Yo quiero que tú te fijes en estas dos cosas porque, ¿sabes? Hace unos días, hace un mes aproximadamente, hablamos aquí acerca del placer, que se puede disfrutar la vida. Porque a veces, sabe que los cristianos cometemos el error de pensar que el placer es como pecaminoso, como que la misma palabra es muy provocativa y eso no, mencionarla no. Y entonces como que no hablamos de algunas cosas. Y sabes, en la Biblia se habla del mundo material, en la Biblia se habla de la creación y hay una esperanza para ella. Entonces yo quiero que tú te fijes en esto y entremos en materia. Dice el versículo 18, y vamos a mirar la realidad del mundo presente. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, a lo largo de todo el libro de Romanos hasta este punto, Pablo ha venido estableciendo la culpabilidad del hombre. Uno, porque ha negado el testimonio o la revelación de la naturaleza. Dos, porque ha negado el testimonio de su conciencia. Entonces el hombre es culpable, pero el hombre también es culpable aunque Dios se le reveló directamente a través de la ley. Por eso en el capítulo 3 tú encuentras que dice los judíos y la ley, y termina Pablo en ese punto diciendo: no hay justo ni aún uno.
Y entonces luego vienen los versículos muy conocidos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Versículos que nos dan a entender cuál es el juicio de Dios frente a una humanidad que es culpable. Luego entonces el apóstol Pablo pasa a hablar acerca de que la justicia, hay una esperanza. En el capítulo 1 versículo 8 él dice: porque el evangelio de Dios es poder para salvación. Bueno, y entonces él ahora, después de establecer que todos son culpables, viene a decirles cómo ser libres de eso. ¿Y cómo son libres? Por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y viene toda una serie de enseñanzas acerca de la fe. Y entonces habla de el caso de Abraham, que él fue el primero en tener fe, por eso es llamado el padre de la fe. Luego entonces dice que nosotros estamos muertos al pecado. En el capítulo 6 dice: por cuanto recibimos por fe a Cristo Jesús y fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús, ahora por fe hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una nueva vida. Así viene todo. Entonces ahora dice el apóstol Pablo, después de que tenemos una nueva vida, no de sus miembros al pecado, etcétera, etcétera. En el capítulo 7 él habla de la condición que vive el hombre. Entonces él está redimido, su naturaleza ha sido cambiada, pero en sus miembros todavía hay una tensión, y es llevarlo a hacer lo que no quiere. Y entonces entramos a este capítulo 8, que te digo es una bendición, porque comienza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo entonces empieza a hablar acerca de aflicciones del mundo presente, y tú puedes entender eso de la siguiente manera. Uno, las aflicciones que los cristianos sufren por el hecho de ser cristianos y porque el mundo los aborrece. Recuerda las palabras de Juan en capítulo 17: no son del mundo, aunque están en el mundo. Ruego que los guardes del mal y no que los quites del mundo. El mundo los aborrece, etcétera, etcétera. Esa es una de las aflicciones que los cristianos ciertamente hemos de pasar. Pero bueno, de manera sorprendente, Pablo en el versículo 19 ya empieza a hablar de la creación y empieza a hablar de otra serie de cosas. Y mira, dice: porque el anhelo ardiente de la creación. Y entonces estábamos hablando de las aflicciones espirituales o de las aflicciones materiales. Y entonces Pablo luego, y vamos a verlo en detalle a continuación, viene a hablar de la condición de la naturaleza. Y quiero que entiendas esto: los primeros capítulos del 1 al 3 declaran al hombre culpable ante Dios, y la naturaleza ha sido maldecida, ha caído en la misma condición que el hombre, pero ella inocente, porque la naturaleza no pecó contra Dios. Pero esto es algo sorprendente, hermano, y usted me puede preguntar: y pastor, ¿por qué? Bueno, yo le puedo dar aquí algunas razones al respecto. Lo cierto es que el mundo está atravesando, y ahorita lo vamos a ver mucho más en detalle, por una condición que ella, la naturaleza, no creía, no quería, no buscaba, pero que le sucedió por causa de la maldición que acarreó el pecado a la raza humana. Y entonces dice aquí el versículo: las aflicciones del tiempo presente. Y entonces tú te das cuenta que definitivamente este mundo tiene aflicciones, y no quiero quedarme en eso porque pues ya lo hemos hablado, ya lo hemos estado aquí diciendo: pobreza, hambre. Ay, hermano, usted tendría que mirar algunos documentales de lo que por ejemplo pasó hace poco esto es Siria. Creo que es un país que estuvo en guerra 5 años. Hermano, no, eso es doloroso. Los niños muriéndose, los niños sufriendo, niños de 6, 7 años enterrando a sus padres, a sus hermanos, llorando. Y uno dice: pero un niño no está para eso. Un niño que llore porque no le dieron el dulce que quería, pero por otras cosas. Un niño debe estar riéndose, jugando. Pero hay aflicciones en este mundo, y esta es una clase, pero también hay aflicciones de otro tipo, y es que la misma naturaleza se está destruyendo. La misma naturaleza el mundo se está acabando. Los científicos ya saben y han dicho que el mundo tiene una fecha de caducidad, que va a un punto en que va a colapsar en sí mismo. Dicen que el sol, el astro rey, bueno, es una estrella, usted sabe, entonces eso hace un proceso allá químico de combustión, y por eso es que nos alumbra, por eso hay calor, etcétera, toda la cosa. Pero que cuando se acaben todas esas reacciones al interior del sol, se crecerá, se volverá una estrella supermasiva y finalmente se apagará y desaparecerá. Ahora, eso es en muchos
dicen ellos, muchos millones de años. Lo cierto es que la misma ciencia reconoce que el mundo está en un proceso de decadencia. Terremotos, tsunamis, cosas de este tipo es lo que está sucediendo en el mundo. Y ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, ya les dije hace un momento, y es que el pecado del hombre vinculó a la naturaleza en la misma maldición que estaba sufriendo. Y dice el versículo 22 de Romanos capítulo 8, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. Y ese gemir, usted gime, es cuando tiene dolor. Y la figura que utiliza aquí el apóstol Pablo, dolores de parto, habla de sufrimiento, habla de dolor. Imagine las hermanas, aquí las mamás pueden entender claramente esto, que es un dolor de parto. Aquí en el equipo de producción tengo varias mamás y algunas hacen así. Gracias a Dios soy hombre. Amén. Pero bueno, dolores de parto. Y podríamos entrevistar a una: ¿qué se siente? ¿Qué sientes tú? Y no así, no, eso es, no, es que, y si tuvieron 2, 3 hijos, el primero fue durísimo, el segundo más o menos, pero el tercero casi, mejor dicho, ese me lleva al cielo y me trae, etcétera, etcétera. Dolores son cosas indecibles. Y lo que está diciendo Pablo es que la naturaleza está en esa misma situación, sufriendo dolores. Ahora, ¿por qué? Ya lo sabes, el pecado. De alguna manera, Dios, de alguna manera, lo que hizo el hombre causó que Dios, entonces, o la maldición del pecado sobre el hombre se extendiera a la naturaleza. Y tú recuerdas ahí Génesis capítulo, eso es el capítulo 3, el capítulo trágico de la historia de la humanidad, en donde Adán y Eva caen en pecado. Y dice ahí, y le dice a Adán: y trabajarás y la tierra te producirá cardos y espinos. La tierra parece que ser que antes de eso todo lo que se sembrara iba a ser hermoso, fructífero, pero ahora la tierra cayó en esa misma condición del hombre. No solamente el hombre se vio sujeto a la muerte, sino que la misma naturaleza, la misma creación. Por eso hay muerte, por eso hay degradación, por eso existe la destrucción en el mundo material. El hombre era el regente del mundo, habitaba en el mundo. El regente era el representante de Dios, de la soberanía de Dios en el mundo. Por eso ahí en el versículo 24 del capítulo 1 dice: y gobierne sobre todos los peces, sobre todas las aves de los cielos, sobre todos los animales que están en la tierra. Él era el administrador, el regente. Pero cuando cae en pecado, entonces, al ser maldito el hombre continuará su vida, pero su vida llevando las consecuencias del pecado en una tierra también que lleva las consecuencias del mismo pecado del hombre. ¿Sabes? Aquí tenemos que reflexionar algo, y es algo importante. Hay personas que piensan que cometer un pecado, que fallar, solamente les implica a ellos, solamente les trae consecuencias a ellos. Pues es que yo soy el que estoy pecando, en últimas soy yo, a nadie afecto, y lo que hago yo en privado a nadie afecta. Pero ¿sabes? Adán pudo haber dicho: pero yo fui el que pequé, pero su pecado trajo consecuencias sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre el mundo material. Cuando tú pecas, no eres solamente el único afectado. Se van a ver al lado tuyo personas afectadas, se van a ver al lado tuyo seres queridos afectados. Cuando el hombre asesina, dice la Biblia que la sangre de esa persona clama venganza. La tierra es maldita por esa sangre derramada. No es tan fácil que alguien diga: yo cometo un pecado y no hay consecuencias. No, el pecado trae consecuencias que tú no alcanzas a medir, que tú no alcanzas a calcular. Esa es la condición en la que se encuentra la naturaleza, en la que se encuentra el mundo presente por causa del pecado, por causa de nuestra depravación, de nuestra caída. La misma naturaleza, el mismo mundo quedó sujeto entonces ahora al dolor, a la tragedia. Entonces alguien puede preguntar: ¿y por qué hay terremotos que destruyen? ¿Y por qué el mundo, como que esas erupciones? Alguien podrá decir: esos son procesos naturales. No, ¿sabes? La tierra en sí misma está gimiendo. La tierra está en dolores de parto. La naturaleza está sufriendo dolores de parto por las cosas que sucedieron.
Ahora, ante esta realidad se han dado varias respuestas. Una, dudar de ella. ¿Sabes qué dicen algunos? Que la realidad es ilusión, que el sufrimiento es una ilusión, que en realidad si tú logras elevar tu mente a no sé qué cosa, suprasisectanta, no sé qué, Krishna, entonces dejarás de sufrir y te darás cuenta que la realidad es un sueño. Bueno, a esos que creen eso sería bueno un cachetón y se van a dar cuenta que vea, la realidad duele, ¿cierto? No es ningún sueño. Pero algunas personas creen eso, imagínense, creen y se imaginan de esas clases de cosas. Otros tienen otro tipo de respuesta frente a esto, y es que deciden dejarse al destino ineludible. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Pues si el mundo se vaya a acabar, pues que se acabe, o sea que hagamos, ¿para qué cuidamos? Los anteriores entonces niegan el cambio climático. Eso no es real. Los que dicen, los que son fatalistas, pues si se va a destruir, que se destruya. No es que lo nieguen, simplemente no les interesa. Otra respuesta es que otros intentan salvar el mundo, entonces estos se vuelven ecologistas pro tierra. Entonces estos pueden hasta adorar a la madre naturaleza, a la Gaia. Recuerdo hace un tiempo por allá fuimos a una salida con los jóvenes y bueno, no sé qué nos pasó, pero en esa salida alguien dijo: abracen los árboles y abracen la naturaleza. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos ahí, qué bobada es esto, pero bueno, imagínese, hermano, cosas que uno... Y es gente que sabe, que dice: no, es que ahí el Dios es la naturaleza, así que vamos a salvar la naturaleza, etcétera. Y otros simplemente dicen vamos a abandonar el mundo. Y usted ya sabe que hay misiones buscando cómo sobrevivir en otros planetas, porque este simplemente se está destruyendo. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones? Uno, primero, pues que el mundo sufre. El mundo está en un proceso de sufrimiento, de dolor por causa de la corrupción propia de la naturaleza. El mundo sufre si hay dolor en el mundo, la misma tierra. Ahora, otras cosas son las perspectivas, otra implicación son las perspectivas incorrectas. ¿Y cuáles son las perspectivas incorrectas que puedes tener frente a esto? Primero, que la creación no tiene esperanza. Y entonces se cree que la vida eterna, escucha esto, implica un nuevo lugar en donde este mundo no existirá más, donde esto que está no será más. Entonces anhelamos la vida eterna en el cielo, y cuando hablamos del cielo, y esto es una cosa muy sutil, cuando hablamos del cielo estamos hablando de cosas por allá en otro lugar, pero esto no interesa. Esa es una implicación de esto. Otra es que el mundo actual tiene todas las esperanzas, y tú debes saber que hay una corriente, incluyendo de cristianos, gente que cree en Dios, en Cristo, que promulga que este mundo está en un proceso de desarrollo y de avance, y entonces se debe trabajar con la política, se debe trabajar en la naturaleza para que este mundo cada día sea mejor, y es posible que sea mejor. Esa es la otra respuesta. Ahora, ninguna de las dos es correcta. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a quién, a Dios. Pero yo quiero que escuches esto. Mira, el mundo material, así como nuestros cuerpos, nosotros mismos tenemos una esperanza en quién, en Dios. Pero escucha esto, la esperanza del creyente es que un día todo será diferente, pero creer que ese tiempo en que todo será diferente se dará sin la manifestación de Dios no es verdad, no es bíblico y nunca será realidad. Si el mundo tiene una esperanza, es porque Cristo vendrá. Si el mundo tiene una esperanza, es porque el evangelio, bien entendido, traerá una esperanza a esta creación. Y quiero que miremos esa parte, cómo se da eso. Así que en segundo lugar, vamos a mirar cuál es la redención del mundo material. Y fíjate en esto que vengo aquí a mirar aquí en el versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y ese versículo es muy importante. La naturaleza no quería caer en esa maldición, pero alguien, Dios, la sujetó por causa de la esperanza.
Ya vamos a hablar de esa esperanza. ¿Qué pasó con eso? Dice el versículo 21, porque también la creación misma, y escucha esto, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí hay esperanza para el mundo material, sí hay una esperanza para este mundo, pero no es lejos de Dios, no es por el movimiento ecológico, no es por los buenos desempeños de los estados y los gobiernos, no, es porque Dios ha decidido y ha decretado que hay una esperanza para este mundo. Por eso es que hay una esperanza para este mundo. Sigamos avanzando. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y así como nuestro cuerpo, este cuerpo físico, va a ser redimido, la creación, el mundo material, también va a ser redimido. ¿Sabes? En el Evangelio, la materia, tu cuerpo, la carne, esta física, no es maldita, no. Cuando se habla en la Biblia de la carne, se está hablando de la naturaleza pecaminosa, no de este cuerpo. Y este cuerpo que tenemos ha de ser redimido, será transformado, y eso se llama la resurrección. Hay una esperanza para este cuerpo y también hay una esperanza para ¿qué? Para este mundo. Sigamos leyendo ahí el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, quiero que te fijes en unas cosas muy importantes acá. Ha de haber una manifestación de Dios, ha de haber una manifestación de los hijos de Dios, y ese momento marcará el inicio del cambio en este mundo, de la redención de la naturaleza. ¿Y cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Pues llegará un momento, y el apóstol Juan dice en sus cartas que todavía no se ha revelado lo que hemos de ser. Estamos a medias. Ya tenemos la fe, la certeza de que un día seremos diferentes, pero cuando nuestro Señor Jesús venga y se revele a nosotros, sabes, tú y yo cambiaremos. Hoy día tú luchas con debilidades, hoy día tú luchas con errores, hoy día tú luchas con fragilidad, pero llegará un momento en que eso dejará de existir, en que eso desaparecerá totalmente. Y cuando eso suceda, debes entender que la naturaleza también será redimida, será liberada. La liberación del mundo entonces está vinculada a la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿y cuándo se da eso? Cuando venga nuestro Señor Jesús, cuando Él descienda aquí. Por eso dice el versículo 20, 21, la creación fue sujetada a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza, ¿sabes? Nosotros debemos y tenemos la esperanza para este mundo. Y el domingo yo fui enfático en esto, no porque haya un buen gobierno, aunque debemos procurar que hayan buenos gobiernos, no porque haya un muy buen trato ecológico del mundo, no, hay esperanza para este mundo porque el Evangelio tiene esperanzas y tiene promesas para esta tierra. Y entonces tú puedes cuidar la naturaleza, y entonces tú puedes ir y elegir buenos representantes, claro, pero debes saber que si no hay la manifestación de Dios, este mundo queda sin esperanza. Y entonces es algo muy interesante, porque alguien podría decir, pues que venga Dios y que cambie, mientras tanto yo destruyo. No, porque también sobre eso se van a pedir cuentas. No, pero finalmente los esfuerzos que nosotros hagamos nos llevarán a un punto de excelencia, pero no a la perfección. Y si quieres llegar a la perfección, necesitamos que Dios irrumpa en la historia. Es necesario. Ahora, esa esperanza a la cual fue sujeta la naturaleza, a la cual fue sujeta la creación, está fundada en las promesas de Dios. Y entonces aquí es importante, leíamos ahí, porque versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos. Bueno, ¿sabe? Los dolores de parto no solamente hacen referencia al sufrimiento presente, sino a la esperanza.
por algo Pablo la escogió, porque las mamás, las mujeres que tienen esos dolores de parto, ¿sabe por qué los soportan? Porque al final, cuando están escuchando al bebé llorando, ay, valieron la pena. No interesa. Y uno diría que las mamás son masoquistas porque tuvieron el primero y después no que dolió mucho, y entonces ¿por qué otro hijo? No es que dolió mucho y ¿por qué tres? Porque después el resultado es lo valioso. No interesa el dolor o el sufrimiento, imagínense, no, eso no es lo importante. Lo importante es poder tener al bebé alzado, verlo correr grande. Y entonces el dolor, sí hay dolor, pero después que usted ve ese bebé, se acabó, que usted ni se acuerda del dolor. Es más, no interesó. He visto mamás que quedan desbaratadas, que se les cayó por allá la vejiga, que se les desbarató, que la cadera no sé qué, pero sabe, miren, nada de eso es valioso con respecto a la vida que se trajo al mundo. Cuando ellas ven a sus hijos, entonces ven, ay, aquí esto era lo que se esperaba, aquí está el bebé, aquí está. Bueno, pues Pablo escogió precisamente los dolores de parto, entendiendo, y estoy seguro, precisamente eso. Hay dolor ahora, pero hay una esperanza, que lo que vendrá será mucho mejor, aunque el dolor de hoy sea insoportable. Y por eso comenzaba yo leyendo Apocalipsis: cielo nuevo y tierra nueva. Habrá un proceso, y ahorita vamos a leer otros versículos. Hay algo, mire, Dios va a hacer algo con esto, que con este mundo presente, con este mundo que vemos destruido, caído, corrompido, corrupto, sin justicia. Hay esperanza, porque Dios lo ha prometido, porque sus promesas están ahí. Y dice la Biblia, y ahora pensaba yo mientras estaba estudiando esto, es más fácil entender precisamente la palabra de Dios, ese versículo de Mateo capítulo 24, en donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios ha prometido ciertas cosas frente a la naturaleza, el hombre, etcétera, etcétera. Aunque el mundo va a pasar, este mundo que hoy conocemos será transformado y será redimido, pero la palabra de Dios seguirá ahí. Y precisamente sigue ahí porque este mundo será cambiado, pero ella sigue cumpliéndose. Mire, sí, yo pensaba y decía, claro, no solamente es una hipótesis que el cielo y la tierra posiblemente pasen, no, pasarán, sí, porque esto, hay una esperanza que esto cambiará, pero la palabra de Dios se cumplirá. Implica eso que las promesas de Dios no dejarán de hacerse realidad. Aleluya, por eso, hermano, mire. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a la situación en la que el mundo se encuentra? El Evangelio. Y te quiero explicar algo así, y quiero que me prestes mucha atención y entiendas cómo se da esto. Entonces te voy a contar así rápidamente un panorama bíblico, así grande de la Biblia. Entonces vamos a hablar de cómo se da el proceso de la Biblia, o algo, o en término técnico, algo que es la realidad escatológica del Evangelio, porque la palabra escatología hace referencia a las cosas que han de darse en el futuro, a las cosas que han de cumplirse más adelante. Bueno, y entonces, ¿cómo es que el Evangelio es una realidad escatológica? ¿Cómo es que el Evangelio se proyecta al futuro? Pues precisamente porque tiene esperanzas para la hora, pero también para el mañana. Porque si solo fuera para el presente, si solo fuera para la hora, diríamos que entonces el Evangelio se quedó muy corto, porque la vida que vivimos ahora pues dista mucho de ser perfecta. Por eso el Evangelio es escatológico, porque se proyecta al futuro y te dice que las cosas mañana, más adelante, serán totalmente diferentes. Y entonces hay algunos conceptos que tú necesitas tener claros. Ya, pero todavía no. ¿Qué es esto? Y eso tienes que tenerlo de memoria. Ya, pero todavía no. El Evangelio ya es real. El reino de los cielos ya es real, pero todavía no es real. ¿Cómo así, pastor? Sí. El Evangelio ya es real, tú ya eres salvo. Pero leímos ahorita en el versículo 24, fuimos salvos ¿en qué? En esperanza. ¿Por qué en esperanza? Porque un día se hará completamente real eso. Ahora tú ya eres salvo, sí, pero hay un proceso, seguimos aquí en esta tierra hasta que finalmente tu cuerpo y todo lo que eres sea redimido, y ahí sí se completará el proceso de la salvación. Bueno, el Evangelio, el reino de los cielos, porque otra manera de pensar en el Evangelio es en el reino de los cielos, ya está presente, pero todavía no está presente. Es como raro, pero así es. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Ya está presente, pero todavía no vemos el reino de los cielos gobernando en el mundo, ¿o sí?
No, por eso todavía no. Ya espero que logres comprender esto, pero miremoslo desde la perspectiva entonces de la historia del reino de los cielos en 4 puntos importantes. Aquí rápidamente, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero quiero que lo comprendas. Primero, el reino de Dios fue creado por Dios mismo. ¿Quién era el rey de ese reino? Pues Dios. El único rey, el único soberano del reino de Dios es ¿quién? Dios. Por eso se llama el reino de Dios. Esta es la primera historia. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 1, los primeros versículos. El reino creado ¿por quién? Por Dios. Pero luego el reino fue entregado a un regente. Génesis capítulo 1, 26, del versículo 26, capítulo 2. ¿El regente quién es? El hombre, la humanidad. En ese caso representado en Adán y Eva. Pero el hombre era el regente. Todavía sigue el reino de Dios. ¿El soberano quién es? Dios. Pero hay un administrador, un regente de ese reino. Tercer punto, el reino perdido. Primero, el reino creado. Segundo, el reino entregado ¿a quién? Al regente, el hombre. Tercero, el reino perdido. ¿A quién se le entregó ese reino? ¿Por qué se perdió? El hombre pecó y su regencia ahora la perdió y fue entregada ¿a quién? Al enemigo, a Satanás. Ahora el príncipe de este mundo ya no es el hombre, es ¿quién? Satanás. Él es el regente de este mundo, pero Dios ha dejado de ser soberano bajo ninguna circunstancia. Dios sigue siendo el dueño y señor ¿de qué? Del mundo, de la naturaleza, de su creación. Y finalmente termina con el reino recuperado. ¿Y cómo se da esto, el proceso del reino recuperado? Por medio del evangelio. El reino se recupera, empezó un proceso de restauración y recuperación desde los mismos días. Abraham empieza la promesa, Génesis capítulo 12, cuando nuestro Señor Jesús viene, y por eso el apóstol Pablo habla de la consumación de los tiempos. Empieza ahí, y el mensaje del Señor Jesús y de Juan el Bautista en esa época era: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es el reino de ¿quién? De Dios. Muy bien, el reino recuperado empezó con Cristo Jesús, pero estamos en el ya, pero todavía no. ¿Cuándo se consumará completamente el reino de los cielos en la tierra? Con la segunda venida de Cristo. Empezó con la primera venida de Cristo y se consumará total y absolutamente con la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde la naturaleza será completamente redimida. ¿Sabes, hermano? Esto que te conté así rápidamente es algo que tú debes tener muy presente, porque lo que hoy vivimos no es lo perfecto. Lo que hoy tienes no es lo excelente. No, todavía vemos las cosas a medias, todavía vemos las cosas como con niebla, pero cuando se revele Cristo nuestro Señor Jesús, todo será totalmente diferente, todo será totalmente transformado. Y mira lo que dice aquí segunda de Pedro capítulo 3, y quiero que le prestes mucha atención a esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay esperanza, hay esperanza. Mire, este mundo, aunque ahorita esté vuelto nada, aunque ahorita veamos es guerras, es increíble, pero el hombre se puede estar matando a sí mismo. De repente el presidente de una nación se pone bravo con el presidente de otra nación y los dos presidentes se resultan peleando, y hay unos botoncitos rojos que nunca se deben usar, pero los presionan y ¡bum! Un misil y ¡pum! Medio continente destruido. Y el otro, pues bravo, le tiró otros dos, y entonces, pero hay esperanza. Hay esperanza. Las personas están viviendo, creyendo y dando su fe a cosas que, hombre, no van a solucionar nada. No van a solucionar nada. Darán respuestas y cuidados paliativos, cuidados a los pacientes que ya son terminales, pacientes solamente para quitarle, que no sienta tanto dolor, entonces le vamos a dar morfina, y no sé si hay algo más grande que la morfina, pero entonces no sé, hay una cosa que se llama tramadol, yo no sé si eso será más fuerte que
que la morfina, pero bueno, entonces bueno, digamos así, morfina más tramadol, para que no le duela, pero no hay ningún remedio. Simplemente no está sintiendo el dolor, pero ahí sigue el mal, ahí sigue lo corrupto. Y si tú crees que la solución es ser un activista político, estás equivocado. Si tú crees que la solución es ser un activista ecológico, estás muy equivocado, porque eso no traerá ningún remedio definitivo al mundo. No lo traerá. Solamente la revelación de Dios, la revelación de nuestro Señor Jesús en su segunda venida, cambiará absolutamente toda la realidad. Qué glorioso será eso. Y tú y yo que estamos en Él seremos transformados, nuestros cuerpos cambiarán. ¿A qué, hermano? No me pregunte eso porque yo no sé. No, hay que leer muy bien 1 Corintios 15, hermano, pero ahí ni siquiera el apóstol Pablo dice que el que pregunta eso, nada, no responde ahí a ciencia cierta cómo será, porque pues yo creo que ni Pablo mismo tenía claro cómo sería eso. Lo cierto es que seremos diferentes. Nuestros cuerpos serán redimidos. Aleluya. Y viviremos con Dios en este mundo, en esta tierra, que no será la misma, porque será transformada a su gloriosa manifestación, a lo bello, a lo hermoso. Y hay esperanza, hermano, hay esperanza. Hay esperanza, tú tienes que entender esto. Por eso el versículo 24 y 25 de Romanos 8 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Así que esa palabra esperanza se vuelve muy importante para nosotros. Esperanza, hay esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, pues para qué esperarlo, ¿cierto? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que este mundo, esta situación, este tiempo presente debe ser vivido con esperanza. Tú debes vivir con esperanza, y tú y yo debemos levantarnos a proclamar que en realidad no es la ecología, no es la política lo que va a traer un cambio a este mundo. No, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y desde ya su manifestación empezará a cambiar la sociedad. Desde ya su manifestación empezará a traer sosiego, paz a la naturaleza, a la creación. Pero esto será definitivo cuando Él se manifieste. Por eso Apocalipsis termina diciendo: ven, Señor Jesús, ven pronto. Claro que sí, ven pronto. Es increíble, pero ahorita ya se está reactivando todo, ¿no? Entonces, en la cuarentena, como el aeropuerto estaba cerrado, había paz. No habían esos aviones por encima y el gasto de combustible, y entonces la polución y todo eso. Y podemos nosotros quizás dar una respuesta: mire, no, colocar menos vuelos, bueno, no sé qué cosas, que el mundo quede en cuarentena total. Usted vio esa cantidad de cosas, de imágenes, videos, que apenas como que las personas se encerraron, empezaron a aparecer los animalitos, y entonces que en Cartagena ya llegaban delfines y peces, ballenas y todo eso. Oiga, pero esto que, y en grandes ciudades ya se veían animales. Y bueno, ciertamente cuando el hombre reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, se podrá relacionar mejor con la naturaleza. Pero finalmente, escúcheme, solamente la segunda venida de Cristo sí tendrá un cambio radical en esto. Sí lo tendrá. Y entonces tú debes vivir conforme a la esperanza de que Cristo ha de venir, y solamente Él hará la transformación de nuestros cuerpos y de la creación. Por lo tanto, cuidas la naturaleza ahora, pero sabes que esos cuidados son insuficientes, y clamas para que Cristo se revele, porque dices: yo voy a cuidar, pero Señor, ven pronto, porque finalmente tú eres el que va a arreglar esto. Tú vas a elegir excelentes gobiernos, vas a usar tu inteligencia para escoger a los mejores representantes, pero entenderás: ay, hombre, desde que estemos ahí solo hombres, siempre habrá alguien que falle. Desde que sean personas las que se suban allá, siempre tendremos a alguien que cometa errores. Quizás este salga bueno y haga buenas cosas, mejor que mejor, pero finalmente sabremos que Cristo, el reinado de Cristo, el gobierno de Cristo, es el que va a traer justicia a este mundo. Y entonces, ¿en qué estás poniendo tus esperanzas? ¿Vives como si el mundo no tuviera esperanza? ¿Vives como si el mundo no tuviera respuesta, solución?
O vives pensando que sí hay una respuesta, pero que la respuesta la da el gobierno o la ecología o yo no sé qué cosas. O eres tan inconsciente que ni siquiera has pensado en estas cosas que estamos hablando esta noche. Sabes, estos temas, este tema hoy que estamos hablando esta noche es un tema que, bueno, en los años que llevo predicando nunca había hablado de esto, pero es muy necesario hablar. ¿Por qué? Porque el mundo tiene esperanza y hay una respuesta a los problemas del mundo y es Cristo, no es más. Y entonces todas las situaciones que estás atravesando o todas las situaciones que hay en esta tierra tienen solución en Cristo Jesús. Por eso en nuestra oración, tu oración debe ser: ven Señor Jesús, ven pronto, ven, por favor ten misericordia, desciende acá. Has demorado, has tardado, y eso es lo que ha llevado al mundo cada vez a destruirse. Cada vez el mundo está peor. Ven por favor, manifiéstate Señor, te necesitamos. Esa es nuestra esperanza, esa debe ser tu esperanza. Y en tanto que estamos aquí, debemos vivir como personas que creen en la manifestación de Cristo y viven esperándolo a Él. Esa es. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo vives? ¿Por qué haces lo que haces? Cierra tus ojos allá en casa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has dado esperanza a este mundo. No solamente esperanza a nosotros, tus hijos, y la posibilidad de ser llamados tus hijos, gracias Señor, sino esperanza para la naturaleza, para el mundo. Gracias Señor de los cielos, gracias. Y hoy clamamos como iglesia y yo pido, por favor ven. Solo tú traerás una respuesta final a este mundo. Todo lo que hagamos nosotros alcanzará un grado de excelencia, alcanzará un grado de lo bueno, de lo bien hecho, pero nunca la perfección. Te necesitamos a ti. Por favor, ven. Ven. Solamente la irrupción, tu irrupción en la historia física, radical, en un momento cambiará todas las cosas, Señor. Por favor, ven y manifiéstate. Por favor, ven. Y ayúdanos a entender que no es o la ecología o la política o el Estado o otra cosa lo que va a traer la verdadera solución a los problemas del mundo. Eres tú, Señor. Por favor, Padre Celestial, que yo pueda comprender esto, te lo pido, Señor de los cielos, te lo pedimos, Padre Celestial. Amén y amén.